Bien, dicho esto, vamos a pasar, antes de comenzar la clase de hoy, a un tema que quedó pendiente de la clase pasada. Me comentó la profesora Olga que, bueno, por la rapidez del curso, porque tenemos asientos y no pupitres, porque atendemos con la mente pero no ejercitamos con un papel, esta parte de la microeconomía que es más compleja dejó muchas dudas e incógnitas de cómo se llegaba al punto en el cual la empresa era el momento de máximo beneficio. Por eso, medio de las apuradas, porque el sábado viajé y el domingo recibí el llamado de Olga, les preparé 2 hojitas, que hay una tablita hecha con máquina, con algunas limitaciones, y después un dibujito hecho a mano alzada, una fotocopia a mano cuadriculado, para comprender el tema de la tabla. En realidad, el gráfico es la versión de la tabla, no hay otra diferencia. Los gráficos son para visualizar mucho más rápido las tablas, para dar una imagen bidimensional, como ya hemos comentado. Así que yo voy a comentar levemente cómo es esto, a ver si podemos avanzar un poco más en el proceso de comprensión. La incógnita en este caso es decir, bueno, ¿cuál es el momento adecuado de venta de la empresa? ¿Hasta qué cantidad de producto yo voy a elaborar? Esto se basa en el concepto de la teoría de la marginalidad. En la medida que producimos más, llega un momento que la actividad es deficiente. Entonces, el costo marginal aumenta y el ingreso marginal disminuye. Entonces, ¿en qué momento la empresa le va a convenir producir tantas unidades? Esto es un desarrollo teórico. De hecho, el empresario se maneja con otros valores, pero en el fondo lo medular sería esto. Y el punto en que la empresa le conviene producir, como hemos dicho y vimos en las diapositivas de la clase anterior, es cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal. Cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal. Bueno, y que el ingreso marginal, como veremos luego, es igual al precio del producto. No es fácil entender así en ayunas estas ideas, así que vamos a desarrollar, vamos a dedicarle 15 minutos para comprender. Para el próximo lunes les traigo el material que voy a editar el lunes, como les traje el de hoy, y les traigo ya el material. Si le puedo hacer online, lo hago mejor. Y si no, les hago una fotocopia para que el martes se vayan por lo menos con todas las valijas cargadas de lo que tienen que estudiar. Después hay las preguntas, y las preguntas que sirven para ordenar la forma de estudio, ¿eh? Bueno, esa es la forma en que vamos a encarar el examen, y por supuesto es un examen individual, no va a haber un tribunal de evaluación, simplemente se va a estar acá, van a hacer su prueba y conforme aprueban el parcial, el final, van a tener la materia aprobada, por redundancia. Bueno, muy bien. Voy a hacer un dibujito de lo que está. Primero vamos a la tabla. Yo les puse, le pongo los lentes. Esta tabla son los mecanismos que tenemos que tener para llegar a la conclusión de que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El cuadro que acompaña está exactamente con las mismas cantidades. Si bien no tiene la perfección de un papel milimetrado, el trabajo lo hice con un papelito cuadriculado, pero vamos a comprender enseguida cómo es la idea. Ustedes fíjense en la tabla que tenemos Q, que es la cantidad. Siempre la cantidad va colocada sobre qué eje. En un gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico de las X? ¿De las abscisas? Muy bien. Y acá colocamos la cantidad. Y este eje es el eje de las ordenadas, el eje de las IES, el eje vertical, como dicen los niños en la escuela, que siempre está referida al término pesos. Todo lo que es cantidad, por convención, va en el eje horizontal y lo que es precio y valores económicos en el eje vertical. Fíjense entonces que nosotros tenemos, siempre se parte del 0 y acá vamos a ir avanzando hasta el número 11. Todo esto son cantidades, hasta el 11. Esto significa que cada vez que me alejo del 0, produzco más cantidad de algo. La incógnita es saber
hasta qué cantidad debo producir para maximizar mi beneficio. Es decir, bueno, dependerá de muchas variables, dependerá, pero básicamente depende del precio del producto. Si el producto fuera más caro, yo podría irme a producir mucho más, pero el producto siempre tiene un precio que en este caso el productor no controla. Suponemos, como en una economía de mercado, que el precio es formado por el conjunto de demandantes y oferentes. Yo no puedo influir sobre el precio. Yo me pongo un negocio y quiero producir chipa, y yo no puedo decir que la chipa la vendo a 40 pesos, porque bueno, la puedo vender, pero seguramente venderé una cantidad tal que quedaré muy lejos del momento económico. En cambio, si me pongo a 6 pesos, bueno, como venden ahí en la ruta en Santana, es posible que entre a competir y tenga que decir, bueno, esta es mi cantidad de producción. Esta es la incógnita de esta parte de microeconomía. ¿Hasta qué punto el productor, el fabricante, va a producir tanta cantidad a los efectos de que no entre en un lugar donde comienza a perder? Pero fijemos lo que decíamos nosotros, que el momento de equilibrio es cuando el precio del producto, que es igual al ingreso marginal, que es lo mismo como veremos en la tabla, es igual al costo marginal. El costo marginal es igual al ingreso marginal. Vamos a eliminar lo de costo marginal para comprender. Pensemos que el precio es igual al ingreso marginal. ¿Qué nos dice eso? Uno dice, bueno, decimos esa sencilla ecuación, pero ¿qué nos dice? Nos dice que cuando yo produzca una unidad más, porque ¿qué es el concepto de marginalidad? Para cualquier cuestión que vemos, es el concepto de la variación de la cantidad producida por el cambio de una unidad producida. Es decir, ¿cómo varía mi costo, cómo varía mi ingreso ante el agregado de una unidad más de producción? Cuando yo salto en este modelo de 8 a 9, mi costo marginal va a cambiar, mi ingreso marginal va a cambiar. El precio no, porque el precio lo pone el mercado. Entonces, pensemos bien, sin ningún tipo de prejuicio. Significa que cuando yo aumente una unidad más de producción, el ingreso que obtengo por esa unidad más de producción no puede ser inferior a ¿qué cosa? Eso es imposible, pero más o menos, está bien, que es lo mismo. No puede ser inferior al precio de mercado. Si yo puedo producir una unidad más en mi afán de querer vender más y producir más, conforme la ley de los rendimientos marginales decrecientes, produzco una unidad más y esa unidad que produzco es más, me genera un ingreso menor que el precio, yo no produzco más. Por eso el punto de equilibrio es cuando el ingreso marginal, que es el ingreso que me genera una unidad más, es igual o al costo marginal o al precio, que es lo mismo. Ustedes van a ver la tabla, como veremos. Bueno, puse algunas cositas, como CF, que está acá abajo, que es costo fijo. Ustedes saben que costo fijo es el costo que la empresa incurre sin que exista producción alguna. Y eso lo integran algunos gastos que tenemos, como es el alquiler, la luz, el derecho municipal, si tengo un empleado que está parado en la puerta, también la seguridad, todo eso. Y que los costos variables están en función directa a la producción. Cuanto más produzco, más tengo de costo variable. Y el costo total, obviamente, que la tercera columna, es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Eso se comprende más o menos? ¿Lo vuelvo a repetir? La empresa tiene un costo fijo, que es una línea fija. Digamos, si fuera costo, decimos que acá en este eje siempre van los pesos. Yo produzco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mi costo fijo, en este caso, es de 78, ¿es? 78. Eso voy a incurrir. Si ese mes no produje nada, voy a gastar 78 pesos. El costo variable, en cambio, es un costo que en la medida que produzca voy a gastar más. ¿Qué incluyo ahí? La luz, más gasto, más luz, la mano de obra, los insumos, si tengo una fábrica de camisas, más tela, más botones, más lo que sea, todo lo que está vinculado en forma directa a la producción. Nunca es una cosa tan clara, porque si gasto en propaganda, por ahí lo pondría como costo fijo, no es una cosa exacta, pero digamos, a los fines evaluativos, separo lo que es fijo de lo que es variable. Recordemos el tema del auto. ¿Qué costos tengo fijo?
la patente o el IPA, como se dice ahora, tengo la cochera, tengo el seguro y lo que es, en el caso del auto, como es un bien durable, lo que tengo que reponer para comprar después nuevamente el auto, que llamamos cuota de amortización. Acá, sí. Si uno manda a hacer un trabajo, por ejemplo, como es en el mundo de la publicidad, si yo tengo que editar un libro, la editorial de las Misiones tiene que editar un libro, pido presupuesto a la empresa y siempre me va a ser de menor valor si yo hago un mayor número de ejemplares. ¿Cómo se ve ahí el costo adicional o el precio, digamos así? ¿Por qué razón, si vos me decís que yo produzco más, voy a tener en algún momento una pérdida de eficiencia, que está dado cuando el precio que vos me ofrecés, porque mi costo, digamos, suponte que yo diga, bueno, me vengo convengo con un editor, con una imprenta que me produzca que realice 50.000 libros. Bueno, en este caso, que es una cantidad determinada, él va a decir, bueno, yo tengo personal, tengo mano de obra. ¿En cuánto tiempo tengo que hacer 50.000 libros? ¿Un mes? Bueno, mi máquina hace tanto. Ahora supongamos que yo le pido 200.000 libros y que él tiene que comprar 2 máquinas nuevas para hacer. Se le acabó el negocio. Se acabó el negocio, porque él no sabe si después va a tener otros trabajos que las 2 máquinas las va a usar a full. Te va a decir el día, bueno, mire, yo me puedo comprometer hasta 30.000 libros. ¿Por qué? Porque mi capacidad instalada, que es la capacidad de producción, está dada por muchas cosas, por la gente, por la luz, por el espacio, por mi capacidad operativa. Por eso cuando vos le das un anticipo a alguien, la cosa corre mejor. Si no, él tiene que afrontar todo el gasto de capital y por ahí no tiene dinero. Entonces siempre hay un punto óptimo, que en muchos casos está basado, en este caso, como comentamos, por la capacidad instalada del productor. Si él te dice, bueno, yo no le puedo hacer porque mi máquina hace 100 libros por día, y usted me pide, te va a decir, 3.000 libros, y yo no puedo hacer en 15 días, tendría que comprar una máquina. Por supuesto que en economía hay cuestiones mixtas, puedo alquilar una máquina de otro, siempre hay formas de arreglar en función de satisfacer la demanda. Pero el criterio es ese, el criterio de la maximización del beneficio es el punto en el cual yo para producir más ya no voy a ganar tanto como ganaba antes. Entonces me tengo que plantar en algún volumen de producción. Eso ocurre para todo. Las fábricas, si no fuera así, hay un punto de inflexión a partir de la cual los rendimientos comienzan a ser menores, mis beneficios van a ser menores. Y ese beneficio es el momento en que el ingreso por vender un libro más es menor que el precio que vos me pagás por el libro. Ahí ya no produzco más. El producto de máximo beneficio está exactamente. Esto es una teorización para un carpintero, para un vendedor un fabricante de una chipería. No hay esa técnica para saber. Nosotros estamos estudiando cuál es el fundamento técnico por el cual uno se tiene que plantar en determinada cantidad de producción conforme a los parámetros que integran la empresa. Lo más común es la capacidad instalada. Vos no podés producir más. Inclusive, digamos, un productor de productos agrícolas que diga, bueno, mirá, yo quiero comprarte a vos 20.000 kilos de tomate por mes, pero yo tengo, por ejemplo, tengo 3 invernáculos, no puedo producir 20.000 kilos porque mi capacidad mensual es de 7.000 kilos. Entonces, ¿qué dice el productor? Bueno, mirá, si vos me vas a comprar así, yo el año que viene voy a hacer más invernáculos. Por eso decíamos la cuestión del corto plazo y del largo plazo. En el corto plazo prácticamente movilizo casi todas las variables, el largo plazo no. Entonces, cuando yo cambio mi estructura, también me va a cambiar el momento de equilibrio. ¿Se entiende? Pero para eso hay que hacer una inversión. Pero yo siempre tengo que tomar la decisión con lo que tengo en este momento, con mi capacidad instalada. ¿Hasta dónde? Es lo mismo que vos le digas a la Singer, o a un colectivero, o a un servicio de transporte. ¿Usted me puede tener personas de Oberá Posada? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas personas? 25. Yo tengo una combi que entra a 25. ¿Y por cuánto tiempo es el trabajo? Y por 2 meses. Bueno, pero por ahí me dice, pero ¿y 50? Y 50 no puedo, porque tengo una combi
que voy a usar 2 meses y después con qué la amortizo. Es decir, hay multiplicidad de ejemplos en el cual un productor va a establecer su capacidad operativa y va a establecer su máxima rentabilidad o beneficio, que está determinada siempre porque la nueva unidad que produzca sea mayor que el precio o el costo del producto. ¿Por qué decimos precio o el costo? Porque en largo plazo el costo y el precio es el mismo. En economía a largo plazo es así. Bueno, veamos un poquito más entonces. El costo fijo tiene esta forma. El costo variable podría ser que fuera así, pero tiene esta forma. Llega un momento que la eficiencia es menor, acá baja el costo, acá sube. Sumando este más este nos da esta curva, la voy a hacer en línea segmentada, que es paralela, esto es costo variable, esto es costo fijo y esta es costo total, que es igual a costo variable más costo fijo. Eso pusimos, eso es elemental, eso es como para saber nosotros lo que vamos a gastar, no va más de ahí el análisis. Pero ¿qué tenemos también? Tenemos también la producción, ¿no es cierto? En este caso nosotros, para simplificar, tenemos una idea de una producción lineal. Pueden ver ustedes el gráfico que les entregué, la parte de arriba, la parte de abajo, que lo que dice ingreso total es una recta asintótica, es como una bisectriz, ¿está bien? Perdón, divide el ángulo de 90 en 2 de 45. Esa recta es la recta de ingreso total. Y yo les pregunto, ¿qué es el ingreso total? En términos, ¿a qué equivale? A la producción, ¿por qué cosa? Digamos, yo tengo un negocio y vendo 100 hamburguesas por día. Entonces, por el precio de venta. O sea, la curva, la forma de la curva es la misma. Por eso la curva ahí, el precio de venta, fíjense en la tablita, es de 25 pesos. Y el ingreso total resulta de multiplicar la producción por el precio. Cuando produzco 0, el precio es 25, pero el ingreso es 0. Cuando produzco 1, 2, 3, va subiendo con una pendiente constante. Ese es mi ingreso total. ¿Está bien? Ahí vamos bien. Y el beneficio, ¿qué es el beneficio? Es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Y esa curva es la que asume una forma en función de los rendimientos decrecientes. Asume, voy a borrar la de arriba, ¿sí? Para que veamos mejor. Yo de todos modos les voy a dar un apunte más detallado de esto. Esto es para salvar la ropa, porque es como que quedás mal, ¿viste? Y vos te sentís mal y el profesor también se siente mal. Todos nos sentimos mal, ¿no es cierto? Es un dilema donde sin solución, no hay una solución. Cualquier salida siempre es mala. Entonces, digo, bueno, esto tenemos acá. De acá ponemos la cantidad y acá el precio. Acá tenemos la curva de ingreso total, que es precio por producción. Precio va a poner los pesitos, como decía el chiste de hace muchos años. Chau, los pesitos. Bueno, es la curva de beneficio y la curva siempre tiene una función determinada. El gasto es así, forma parte una especie de S. ¿Qué significa acá? Esta zona es donde, esta dijimos que es la curva de costo total. Vamos a ver acá. En este caso, el costo total supera al ingreso. Por lo tanto, ¿esto qué es? ¿Ganancia o pérdida? Este triángulo UAU es pérdida. Si en cambio esta parte, esta panza, similar a la del profesor, esta parte es el ingreso y esto es el costo. El costo corre por debajo del ingreso. Cuando el costo corre por debajo del ingreso, siempre hay un petit beneficio. Ahora, muy bien. Ahora vamos a graficar la curva del beneficio solo, a ver cómo es, que es la que está abajo. Ustedes recuerden cuando pasamos debajo del eje de las abscisas o nos ponemos a la izquierda del eje de las ordenadas, los ejes tienen signo negativo. Bien. Entonces, en este caso que estamos abajo,
del eje de las abscisas tenemos negativo. Acá es 0 y acá son negativos. Por lo tanto, cuando hacemos la cuenta, fíjense en la tabla, fijémonos con lentitud. La B, que significa beneficio. Los primeros datos son negativos. ¿Por qué es eso? Porque estoy produciendo muy poco y los costos fijos me pesan mucho. Es como el que pone un negocio en el centro y tiene que ver, hiperlibertad. Va a empezar a ganar cuando entren, por decir así, 1000 personas por día. No hace falta que el tipo, y que gastan tanta plata. Es decir, no voy a poder cubrir mis costos fijos. Eso es lo que nos pasa en este momento. El costo del hiper, entre la luz, el impuesto, los empleados, la amortización, los alquileres, todo le supera a lo que ingresa. A lo mejor el hiper tiene que alcanzar 1000 personas por día. A partir de ahí comienza el beneficio, que no es lo mismo que el autoservicio de la otra cuadra, que tiene costos fijos más bajos y con que entren 50 personas salva la ropa, y que no es lo mismo que el kiosquito de madera con la rejita de acero Doña Rosa, que entran 4 personas y salvas la plata, porque su costo fijo es casi 0. ¿Se entiende eso, no? Vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Bien. Eso me recuerda. Bien, veamos un poco entonces. Ahí está bien. No, porque el profesor es muy simpático cuando la materia es fácil. Cuando se pone duro no hay profesor simpático que valga, porque si no entendés, el profesor no sirve. Bien. Entonces, la curva de beneficio es la diferencia de esto. Fíjese, más o menos hace así. Donde esto pesa acá, esto pasa por arriba, que es 0. Donde esto llega a 0, esto pasa abajo. Borro por la guía. Ahí está. Este que está acá, esto es igual a esto. Si hiciéramos con un aparatito para medir superficies, que los hay, hoy hay de todo, ¿no? Como un mouse que le pasás, ahí en ecología tiene un mouse que le pasan, tiene un soft, le pasan a zonas de boscada y eso, y en 10 minutos dicen cuántas hectáreas están tumbadas. Yo cuando era joven teníamos que ir al campo y con la cinta, y teníamos fotografía, teníamos que hacer un laburito. Mira, les voy a contar cómo hacíamos. Yo antes me dedicaba a la parte forestal. Después me equivoqué y perdí. Donde había más plata me fui. Para medir una superficie irregular se puede hacer con matemática. Hay un sistema matemático, una forma que se llama integrales. Con integrales se puede calcular. No es fácil, pero se puede hacer. Pero lo que hacíamos nosotros era volcar el plano irregular con un cartón. Y después, en una balanza de precisión de la Facultad de Ciencias Exactas, pesamos el cartón. Sabíamos cuánto pesaba una hectárea y solucionamos el problema. Así que la superficie se pesaba. Y bueno, pero también cuando uno está gordo, no siempre se pesa, se mide. Así que todo es válido, Todo es válido. Bueno, así que esto uno lo hace en un cartón y esto pesa igual que esto. Y esto es igual que esto. Porque son las mismas expresiones en diferentes lugares. Pero esta superficie equivale a esta, que es todo lo que está por arriba de 0. Por lo tanto, es beneficio líquido. Y esto es pérdida neta, porque es todo lo que está por abajo de 0. Bueno, eso era lo que el otro día vimos rapidito, ahí con el cuello doblado, ¿viste? Y no es fácil, la verdad que no es fácil. Por eso, cuando me llamó la profesora Rodríguez, sí, tiene razón la gente. Yo esto por lo menos tengo la obligación de volver a verlo. Y este grafiquito que está arriba está construido con los mismos datos. Esta es una superposición. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes puedan ver que donde la línea de costo marginal, que es el costo que voy incurriendo por una unidad más, y tiene un momento que es óptimo y un momento que se le acabó lo óptimo y empezás a gastar plata. ¿Por qué? Porque hay mucho obrero, porque siempre en la empresa hay un problema por el cual hasta cierta producción es el costo más adecuado. Veamos, por ejemplo, pensémoslo desde el punto de vista del personal. Hagamos, como dijimos la clase pasada, una situación evaluada con ceteris paribus, o sea, algo varía, lo demás todo fijo para poder saber. Yo tengo un aserradero y tengo 4 máquinas. Si tomo un empleado, ¿mi costo va a ser el menor? No, porque tengo capital ocioso. Es como que tengo una imprenta y no tengo para hacer libros. Es decir, voy tomando gente hasta que tengo un obrero en cada máquina. A partir de ahí, si tomo un obrero más, seguro que mi costo va a subir. ¿Y por qué va a subir mi costo? Y porque un obrero no va a tener la máquina. ¿Eso qué va a determinar? ¿Qué va a determinar? Que voy a producir, antes producía con 4 obreros
tanta cantidad de madera, con 5, la nueva producción que tengo por todo un obrero no va a ser tan importante, va a ser decreciente y el precio que voy a sacar va a ser menor que lo que le voy a pagar al obrero. Entonces, mi ingreso marginal por incorporar un nuevo obrero es menor a lo que me cuesta el obrero. O, digamos, o lo que el obrero produce, que es lo mismo, que va fundamentalmente en el precio por la producción. Es el criterio de la marginalidad y es el criterio de análisis, siempre teórico. Fijémonos en la curva. La curva de costo marginal, yo la voy a hacer arriba muy chiquitita porque casi no hay espacio. Tiene esta forma, la de costo marginal. Y la curva, y va a llegar un momento que corta la curva. Fíjense, la curva de precio, o fíjense la curva de ingreso marginal. Quiero que me digan cómo es la curva de ingreso marginal, por favor. Es una recta, es como el costo fijo, porque a cualquier producción el ingreso marginal es siempre el mismo, porque el productor no influye en el mercado. Por ahí uno dice, bueno, por ejemplo, dice, ¿cuánto me cobrás por hacerme? Eso pasa, ¿no? Dame tal producto, bueno, te vendo a 60, y si te compro 1000 y te dejo a 58. Pero eso es porque ya me está tragando cuando me vende poco. En realidad, el precio tendría que ser invariable independientemente de la cantidad, cosa que en la práctica no ocurre, ¿no es cierto? Y a veces hay empresas que no te pelan, ¿viste? Pues le pedís comprar 100.000 metros de madera o 100.000 pies cuadrados de madera y te cobra igual que 1.000 pies cuadrados. Claro, eso es porque te pueden bajar el precio, pero no es que responde a un criterio técnico. Responde a un criterio de ocio, porque yo tengo la fábrica parada y puedo llegar a producir, seguro que voy a estar por debajo del máximo beneficio, porque lo que me limita es la capacidad operativa de la máquina. Sí. Después hay que ver si uno tiene la capacidad para ubicar después esos 500 que no pensaba. Todo complica, porque yo tengo un proveedor que me vende a mí el papel a 80 pesos y de repente tengo que salir a comprar a otro lado. Y el tipo ya me manguea y me dice, tipo, no, mirá, vos que no sos mi proveedor habitual, te vendo a 90. Ah, y ahí se me fue el negocio al piso. Siempre cuando uno cambia, todo es. Fíjense, las economías de escala pasa lo mismo. No es lo mismo un país que crezca en el PBI, como veremos luego, al 5% que un país que crezca al 10%. Cuando crece al 10% es un desorden y tenés mayores costos, porque no tengo carreteras, produje mal, porque no tengo puerto, no tengo aeropuerto. O sea, por ahí siempre es conveniente que un país crezca a un ritmo sostenido y bajo y no un ritmo acerruchado y alto, porque ocurren efectos colaterales, como diría Clinton, difíciles de controlar. ¿Está bien? Lo mismo ocurre en la empresa. Si es un negocio, tomo dos tipos más y el tipo no se va a hacer nada. Lo tengo que cambiar, viene otro y ahí se me va el negocio al suelo. La materia prima se me encarece porque mi proveedor habitual no me puede proveer más y tengo que buscar a otro. Por eso a veces no es que es tan fácil tomar trabajo sin pensar si está dentro de mis posibilidades. Y la teoría está por ahí y la práctica es otra cosa. Yo que trabajo mucho con productores rurales, nosotros le decimos, va a ser la teoría, ¿no? ¿Cómo tenés que fertilizar un cultivo de tomate? Ahora hay unas maquinitas que te agregan el fertilizante con el riego. Fantásticas, ahora no, hace como 20 años. Entonces vos regás y cuando regás le pones la dosis tanto. Entonces llego a mi casa y miro cuánto pesa el nitrógeno, cuánto pesa el calcio, choque. Y yo, bueno, vos ponle por día 28,7 gramos de esto, 35 de esto. ¿Sabes qué? Josecito pone una tapita de gaseosa, una lata de picadillo? Es decir, cuando uno hace la práctica, toda la teoría debe simplificarse porque no todo el mundo puede ejercer ese conocimiento con precisión. Y hay determinados niveles que no vale la pena. Y eso es lo que pasa en las pequeñas industrias. Pero una gran fábrica para producir autos aplica este criterio. No se va a equivocar. Por ahí, un pequeño imprentero no sabe y se maneja por otros, se maneja sensitivamente. Y bueno, si no tengo esto, si consigo el papel. Pero una empresa que va a fabricar neumáticos se va a manejar más o menos por este criterio. Porque tiene capacidad operativa, porque tiene un asesor y porque tiene una empresa que mueve por día $200.000 y no un productor de tomate que mueve $2. Eduardo, pero a mí me parece que me parece a mí que en cualquier gestión empresaria hay que guiarse por esto para alcanzar el punto Así es, de la así es. y
tiene que dar esa calidad, tiene que venir con la sustentabilidad, sí. ¿no? Más que calidad, cantidad. Esa cantidad que yo produzco está conforme a ese criterio. Quiero decir todo, porque si vos bajás también, que vos produzco un montón y todos son desiguales, no. Decía un amigo que fue gobernador que decía, todas los aserraderos tienen medida distinta de... Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Por supuesto. Tampoco, digamos, yo conozco megaempresas culturales, por lo menos en cuanto a la cuestión papel. Por ahí hay megaempresas digitales. Google es una empresa informático-cultural, de última, y mueven millones de pesos. Pero no conozco imprentas gigantescas. Inclusive, por ahí los periódicos también tienen su punto de equilibrio. Si vos le decís al Territorio el día de mañana que en vez de vender, no sé por qué ha caído mucho la impresión papel, en todo el mundo ha bajado, ¿no? Ustedes saben que en el mundo la telemática, sobre todo Internet, ha reducido... Antes se decía que para hacer una edición dominical de New York Times hacían falta 100 hectáreas de pino. Creo que hoy, en algunas partes del mundo, ¿saben que los principales ediciones de diarios son chinos y japoneses? Y de última atrás los ingleses. Lo que, por ejemplo, Clarín imprime lo mismo que Le Figaro, que ha caído mucho, que Le Monde, todos esos diarios que eran íconos mundiales, hoy están tomando agua. Se han tenido que movilizar y tienen toda su impresión digital. Lo que pasa es que el negocio digital no es tan así. No sé si han reparado últimamente en las computadoras con internet, que ahora ves un diario y tenés que andar borrando la X de 25 propagandas. ¿Por qué? Porque es financiado por... No hay otra forma. La propaganda mueve al mundo. Entonces, es una economía de mercado, ¿no? Es una economía de comunista, digamos, no hay propaganda, porque todo es igual. No hay. Vos te vas a Rusia, no hay ningún... Los carteles son de proporción del Estado y del régimen, ¿no? Pero no hay carteles de tomar Coca-Cola, eso, digamos, hace 25 años. Después que vino Gorbachev y sacó este sistema, digamos, que se conoció como perestroika, que es la transferencia de una economía social a una economía de mercado, hoy Rusia compite, igual China también, ¿no? Pero fíjense, hoy vamos a ver luego, China está, por ahí pasa que no pasa, depende de la evaluación, a ser la primera economía del mundo. Está ahí, ¿no? ¿Qué pasó, qué no pasó, que calculó bien, que el fondo dice una cosa, que el Banco Mundial otra? Pero cuando vos ves lo que gana cada chino, dividido eso, está en el puesto 160. Increíble, ¿eh? Este es como el hormiguero. En conjunto son muchos, es algo, individualmente poco. Bueno, avanzamos entonces en el último tramito, antes de empezar economía, microeconomía. Bueno, fíjense, entonces dijimos esta curva. Y también, de paso, anoté la curva de beneficio marginal. Cuando la curva de costo marginal cruza el precio, la curva de beneficio marginal es cero. Hay un montón más digamos, de ratios y relaciones. Pero por supuesto, cuando el ingreso marginal es más bajo, mi beneficio por esa unidad es cero, si no, no lo podría hacer nunca. Bueno, yo esto voy a dejar. Sé que esto es más chino que castellano, pero dejo sembrada la semilla para que... Hay semillas que germinan rápido y otras que germinan, ¿sabes? ¿No? Así que nosotros... Con las preguntitas y con el material que les voy a tener el lunes, vamos a enderezarnos un poco, dijo el jorobado. Y bueno, no les sabría decirlo hoy porque es casi un secreto, no hablé con el profesor todavía de la cátedra, pero seguramente algún dibujito, o si no pueden recurrir a las caritas esas de los teléfonos también, puede servir. Algún dibujito para tener una comprensión gráfica. Tampoco los voy a martirizar. La idea es la comprensión intelectual. Por eso... En este caso, lamentablemente, para comprender, tenemos que hacer un gráfico. ¿No es cierto? Sí. Pero lo menos torturante, si es que la palabra es válida, lo menos torturante posible y lo más... porque en realidad lo que no quiero es darles información. Lo que quiero yo es ayudarlos en la formación. Y si por ahí hacía falta esto, no es que... Voy a comprender esto como hicimos la vez pasada con la imagen que nos proyectamos, porque vimos que quedó un vacío, ¿no es cierto? Y que no es el que comimos ayer, otro vacío diferente. Bueno, vamos a comenzar una parte más interesante de la economía, que es la macroeconomía. Y ahora vamos a pedir a nuestro camarógrafo de turno que ponga
¿Qué tal el PowerPoint? ¿Qué tal el pendrive que traje? Ese es no cualquiera tiene eso. Traje un pendrive que me regalaron de Prodearte, digo que parece una maravilla. Con cuero, es una cosa. No sabía que había así, parece cauchesco. Una hermosura. Bueno, vamos a hacer rapidito, tenemos 36 minutos. Ganamos 30 y pico, ahora vamos a recuperar. Bueno, muy bien. Macroeconomía, que es una rama de la microeconomía, no es una ciencia aparte, es una rama, ni siquiera es una especialidad, es una rama, por dar un nombre, ¿no es cierto? De un tronco que es la economía. ¿Todo bien? Esto este es el Flower Power. Se hablaba del Flower Power en la década del 70. Bueno, muy bien. Vamos adelante, por títulos grandes ya pasamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la economía? Básicamente, el ejercicio de la macroeconomía es llevado adelante por el gobierno. Porque los empresarios no hacen macroeconomía, por más que te digan que la corpo, el que lleva la macroeconomía adelante es el gobierno. Y son medidas que el gobierno toma para influir sobre la marcha de la economía en la globalidad. Supongamos, para usar temas sin comprometernos, en Argentina no hay más pobres. Chau, saco los planes de la pobreza. En Argentina hay más pobres. Pongo más planes para la pobreza. O sea, de la observación de la realidad surgen las medidas que tengo que tomar. En Argentina no hay desempleo. Bueno, buscó capacitar a la gente. En Argentina hay mucho desempleo y bueno, buscó un programa de estímulo a los empresarios para que tomen la gente, lo que sea. Y si son jóvenes, bueno, para el primer empleo y todas esas cosas que hemos escuchado durante muchos años. Todas las medidas que los gobiernos toman son tendidas a corregir defectos del avance de la sociedad. O sea, lo que buscamos es que la gente esté mejor, que es el fin y el fondo de la economía, no otra cosa. La economía no es mejorar el desempleo, ni bajar la inflación. Esos son estrategias, son objetivos. El objetivo final es que la gente esté mejor. Por eso nunca tenemos que estar seguros que los países que tienen más ingresos son los países que viven mejor. Eso es para los países y para las personas. No siempre el más rico es el más feliz. Entonces hay que buscar un equilibrio. Inclusive en el mundo hay un índice que se llama índice de la felicidad. Parece que el viejito Paito Ortega. Y es porque mucha gente... ¿Saben quién es número 1 en el índice de la felicidad? Costa Rica. ¿Pero Costa Rica? A lo mejor su economía es baja, tiene mortalidad infantil elevada, tiene desempleo, tiene pobreza, pero la gente está contenta. Y increíblemente otro país que está en los top 10 es muy amplio, porque ahí después es muy amplio, y aparte es un índice que no es un índice muy aprobado por ninguna entidad seria a nivel internacional. Existe un índice como el desarrollo humano, que es un índice ya más complejo, que tiene en cuenta posibilidad de estudio, salud, expectativa de vida, y por supuesto que no podría faltar el ingreso promedio por persona en la economía. Ese es más complejo. Ahora vamos a ver rapidito, y bueno, Bueno, avancemos. Fíjese, estos temas, en los próximos días vamos a escuchar a muchos candidatos que están que quieren ir al gobierno, van a hablar. Había la inflación ha muerto, dijo un tipo hace como 40 años, le puso una bomba en la casa, era su secretario de Planeamiento Económico era aquel, le puso una bomba. El desempleo ha terminado en Argentina, no hay más. Bueno, y el crecimiento, estamos creciendo a un ritmo chino. Bueno, esos son los temas que más preocupan a los gobernantes y seguramente que son los factores deformantes de la economía más importantes. ¿Quién no quisiera vivir en un país con pleno crecimiento, sin desempleo y sin inflación? Todo el mundo quisiera vivir. Sin embargo, la realidad nos muestra que hay muchos países que tienen un alto nivel de inflación. El desempleo es un azote no solamente en los países subdesarrollados, sino ahora en los países desarrollados. Si no, fijémonos España, que ha tenido, no dicen parados, le llaman a los desempleados. Acá decimos desempleados. Del 25%, llegó a tener 6 millones de desempleados, todo un récord para Europa. ¿Y qué tal Grecia? Que Grecia estaba a punto de declarar el default, no tenía ni cómo pagar, le tiró un salvavidas y no podía devaluar porque estaba en la zona euro, y la moneda no es solamente griega, sino de toda la zona euro, que son... ¿Y qué pasaba si devaluaba Grecia? No puede devaluar porque la moneda no le corresponde. Porque la moneda es para la zona euro, que creo que son
no sé bien, perdón mi ignorancia, los países de la eurozona son 29, pero los que tienen la moneda euro son creo que 17. No sé, habría que preguntarle al de los 8 escalones que sabe tanto ese. Ese sabe todo. Bueno, entonces no podés devaluar. No es como nosotros, que todos los días una llamadita le dice, che, presidente, imprimime un 500.000. Total, la moneda es nuestra. ¿Qué problema hay? Es una cuestión que es resorte nuestro. Si usáramos como estaba programado una moneda única para el Mercosur, ya no podés imprimir. Tenés que consultar a Paraguay, desde luego, y a Brasil. ¿No es cierto? A Brasil. Esa problemática en sus países, si la moneda no sufre ningún tipo de modificación, digamos. No, en la medida que su costo, su ineficiencia aumenta, que su costo, tiene que ver todo. Es basado básicamente en eficiencia el uso de los recursos, de una política fiscal equivocada. Se gasto mucho, tengo inflación, pero tengo un cepo que es que no puedo cambiar mi tipo de cambio. La Argentina tiene inflación. Cada vez que tiene inflación devaluó. Si nosotros hicimos la cuenta de la devaluación argentina desde el 50 hasta ahora, creo que un peso del año 50 equivale a 10.000 millones de una cuestión extraordinaria, ¿no? Argentina no es este gobierno y el anterior. Toda la vida hay una conducta y una... Miren, ¿cómo es la cosa? ¿Cuándo se debiera imprimir? Se debiera imprimir cuando el circulante es escaso respecto a la creación de medios. Si yo produzco muchas cosas y la plata no va a crecer lo que se llama circulante, la gente no va a poder comprar porque tengo menos plata, va a crear un problema que va a terminar en una deflación de precios y a nadie le gusta la deflación. Yo voy a imprimir en la medida que la economía crezca. Pero acá no es el criterio. El gobierno va a imprimir en la medida que necesita, no en la medida que la economía. O sea, no tengo para pagar los bomberos, imprimo. No tengo para la policía, imprimo. No tengo para pagar siempre el mercado local, porque el mercado internacional lo tengo que pagar con dólares. Yo no puedo imprimir. Si pudiéramos imprimir dólares sería fantástico. Devaluaríamos todo. Pero no es que así nomás soluciono devaluando. Y cuanto más devalúo, cuanto más pesos por dólar, más me alejo del mundo. Vos vivís muy bien, sí, vamos zafando. Cruzás a Brasil, te vas a comprar el zapato y cuesta 40.000 pesos. Eso no podemos devaluar. No se puede devaluar para salvar la cosa. Lo que hay que hacer es crecer y mejorar la eficiencia. La devaluación es como un mal necesario, es para ir zafando. Porque los costos internos crecen tan alto que no puedes exportar. Cuando vos no devaluás, el que vende trigo, el que vende maíz, le cuesta cada vez más exportar. Digo esto sin entrar en la discusión política, ¿no es cierto? Porque si no, andá, ¿por qué no exportabas en el 2001? Bueno, hay de todo, ¿no? Así que digo, como veremos luego, la devaluación es una herramienta que solo es una herramienta... La evaluación es como tomarte un antipirétrico. ¿Pirétrico o pirético? Bueno, así es. Te baja la temperatura, pero no te cura. Esto de estos valores, de inflación, desempleo, etcétera, también depende del país, porque si vos tenés una estructura dependiente de otras economías, entonces creo que tampoco que vos tenés mucha alternativa de tomar ciertas medidas, depende de la decisión política, de cuál es el proyecto, etcétera, etcétera. ¿No? Correcto. Ahí también pasa a valer, por ejemplo, en América Latina, la importancia de la integración económica, enfrentar la competencia mundial en las distintas cosas desde un bloque, que es lo que siempre dice Cabral, ¿no es cierto? O hacerlo desde un país suyo que no tiene mucha decisión. En realidad, el país va a comenzar a devaluar o se pone en situación de devaluación cuando cae la actividad económica. Si yo logro mantener más allá de ser un país pequeño, que estoy a merced de los precios internacionales, que no puedo fijar, si vos mantenés un mercado interno importante, te cuesta menos devaluar. Este gobierno ha prácticamente propulsado el hiperconsumo. Es decir, mientras yo consumo, mi PBI aumenta. Mientras mi PBI aumenta, yo tengo pocas posibilidades, tengo poca necesidad de evaluar. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. Avancemos un poquito más. Bueno, estos son los puntos cruciales de los objetivos de la política macroeconómica. Pero quiero hacer una diferencia entre el crecimiento de la economía, que es objetivo de la macroeconomía, de desarrollo. Pasamos a la próxima, don Luis.
A ver si hay... Bueno, crecimiento económico es el aumento de la producción en el tiempo. Por ejemplo, Argentina producía 45 millones de toneladas de soja, este año va a ser 55. Eso es crecimiento puro. Es más de lo mismo, como diría. En cambio, el desarrollo es el aumento persistente del bienestar de la población. O sea, que está más vinculado con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Son los cambios que hacen que... Es como los saltitos que avanza un país. Avancemos otra más. Bueno, lo volví a poner de vuelta. O sea, el crecimiento es para producir cada vez más bienes y servicios. Eso se va a ver en un indicador de la economía que todos conocen, que se llama Producto Bruto Interno, que es el indicador más importante. En cambio, el desarrollo económico es básicamente para que ese crecimiento de existir sea distribuido de la forma más equitativa entre toda la gente. Un país donde los que ganan guita son 5 tipos y 95 viven mal, y no es un país. Es como que yo voy a mi casa y cuando llego, a ver qué hay de comer, vieja, le digo, bueno, yo me voy a comer un pollito al horno, me voy a tomar un vinito 3/4, y ustedes, chicos, ustedes toman un guisito, ¿qué es eso? Yo mejoré mi ingreso, pero no están todos mejor. Estoy mejor yo. Eso es la concentración de la economía. Cuando hay 5, 10, 15, 20 empresas que crecen, que en este mundo donde las empresas son transnacionales se llevan la guita para otro lado y los pobres tipos que trabajan en la fábrica trabajan como si fueran por 2 pesos. ¿Sí? Desarrollo es una cosa y crecimiento es otra. Lo ideal, por supuesto, sin crecimiento es muy difícil desarrollo. Es como la pizza. Si vamos a repartir la pizza y somos más, tenemos que poner otra pizza, no cortar la pizza en 20 pedazos donde cada uno recibe menos. Hay que crecer. Crecer es una cuestión económica. Desarrollo es una cuestión económica social. Digo, por ejemplo, algunas cosas son importantes como reducir la mortalidad infantil, postergar el embarazo de la mujer a edades mayores de 20 años, tener menor desgranamiento escolar, mayor índice de universitarios, y una menor morbilidad y mortalidad infantil, una mayor expectativa de vida. Son todos índices de desarrollo, ¿no es cierto? La gente se lo está dando. El crecimiento es otra cosa. Ahora, por lo general, les digo que en el mundo van de la mano. Los países que tienen mucho crecimiento son los que tienen mucho desarrollo. Y los que no crecen, obviamente, no desarrollan. Otra más, Ulises. Bien, acá es lo mismo, ¿no? Acá tenemos un grafiquito que tenemos la macroeconomía, ¿no es cierto? Las políticas de la macroeconomía, que es lo que hace el gobierno, política monetaria, que se refiere al circulante, impresión, los bancos, política fiscal, que se refiere al presupuesto del gobierno, o sea, lo que ingresa y lo que egresa, muchas veces gastamos más de lo que tenemos, entonces el gobierno, ¿qué hace para cubrir lo que gasta más de lo que gana? Entonces, o pide prestado, o emite bonos, o peor, emite plata. Y después tenemos la política cambiaria, que está vinculado con la monetaria, pero hacia el mercado externo, y las políticas, no sé qué dice, de oferta y demanda agregada, que es lo que realiza el gobierno nuestro, que básicamente lo que ha aumentado es la demanda agregada acá, o sea, la demanda global. Hoy hay una fuerte demanda por consumo de la población, que es lo que mantiene la economía estable. Lógicamente, los que no están muy de acuerdo con la idea de este gobierno están diciendo que la inversión, que es un elemento importante, es muy baja. Entonces, algún día el consumo no va a subir más porque falta inversión. Digo, por ejemplo, yo produzco cada vez más trigo, pero si no invierto, por decir una cosa que está mal, no es eso, ¿no? Soja, por ejemplo. Pero si no invierto en carreteras, no invierto en silos, no invierto en sistemas de transporte, seguramente un día eso va a colapsar y la producción de trigo no se va a poder vender, y al no poder vender, vamos a ir para atrás, va a caer el crecimiento y no va a haber desarrollo. Avanzamos. Bueno, la macroeconomía es muy distinta a la microeconomía. La macroeconomía se basa, ¿en qué se basa un político para decir tengo que corregir esto o no tengo que corregir? ¿En qué se basaría? Cualquier político, en cualquier nivel de gobierno, nacional, provincial o municipal. ¿Cuáles son las formas que tiene un político para saber cómo marcha la economía? Sí, pero ¿cómo evalúa? No le pregunta, se va el gobernador y dice, ¿usted cómo se siente? ¿Y usted? ¿Y usted? No hace eso. No va por los colectivos ni se mete por el barro. Él se guía a través de qué cosa?
como el BBI, de los indicadores económicos, de los macroindicadores. Digo, por ejemplo, decir, este país, Argentina, yo me quiero ir de acá, yo me quiero ir porque estoy podrido, no crezco nada, no. Me meto a otro país. ¿Cómo sabe ese país si es bueno o malo? Y te guías por los indicadores. Si tiene una inflación gigantesca, un desempleo enorme, un PBI muy bajo, ya para eso me quedo acá, ¿no es cierto? O sea que el político va corrigiendo sus aspectos económicos a través de indicadores o estimadores. El estimador es una aproximación más grosera, pero más efectiva. O sea que la estadística de la economía es una cuestión fundamental. Hoy asistimos a una controversia gigantesca entre el gobierno y otros políticos no del gobierno. Las controversias giran en torno a la fidelidad o certeza o existencia o inexistencia de información de indicadores. Entonces, si vos no sabés, no podés tomar ninguna decisión. Tenés que tener la certeza de que el indicador sea una evaluación de la realidad. Cuando eso no ocurre, y bueno, no sabemos. Yo qué sé, lo puedo saber yo. Si no sé cuánto exporto ni cuánto importo, no sé cómo está la cosa, si voy a poner apoyo a la exportación, si voy a poner aranceles a la importación. Tenemos que tener eso claro. Creo que es una etapa que tenemos que superar los próximos años. La certeza de la información para que esté disponible. Mire, yo trabajo mucho en hortalizas y trabajo siempre con series de precios, a la gente mostrándole cuánto conviene. Había una página que era Mercado Central de Buenos Aires, que teníamos los precios históricos. Entonces yo calculaba la inflación y cuánto valía el tomate hace 5 años, ya no hay más nada. Desapareció. El Mercado Central hace como 4 años dejó de dar información. Y eso no es bueno para la sociedad, hay que transparentar. Yo creo que es una situación que hay que corregir para el productor y sobre todo para los gobernantes, que son los que toman decisiones. Bueno, sí. Puede ser que hay productos que cuando hay más inflación, cuando se venden más que cuando está todo bien, digamos. Y bueno, en realidad, o algunos tipos de... digamos, la inflación debe ser algo así como la droga, me parece. Uno sabe cómo empieza, pero no sabes cómo terminas. Una inflación del 3-4% no sería en nada gravoso a la economía. Inclusive hay una inflación mundial que está en 1 punto, 1,5 puntos. $1 de hoy no es igual a $1 hace 20 años. Y el dólar consideramos que es una moneda segura y que es estable. Pero vos sacás la cuenta y fíjate, y no es igual. Henry Ford vendía el Ford T por $800. Hoy $800 en el mercado libre, por así decir, o el mercado ilegal, son 800 por 12 o por 13, son 10.400. Por 10.400 solo podés comprar un auto robado, porque un auto nuevo lo podés comprar. ¿Qué vas a comprar? 10.000 pesos más barato cuesta 100.000. O sea que ha habido en 70 u 80 años también inflación del dólar. Lo que nosotros tenemos terror es a la hiperinflación. Cuando la inflación se empieza a desbordar, porque en realidad, por hablar de un tema que seguramente es del encuentro que viene, la inflación es un proceso que tiene diferentes orígenes, pero la mayoría de la gente y los expertos coinciden que es un aumento de la circulación de la moneda, mayor emisión, sin un correspondiente aumento de los bienes. Entonces, todos tenemos plata, pero los bienes son los mismos, por lo tanto los bienes van a subir de precio y se van a acomodar a la cantidad de circulantes. Entonces, a mí me parece, sin duda para mí, que el responsable de la inflación, en parte, es el gobierno y en parte los empresarios que aprovechan la circunstancia para subir los precios y acomodar, mejorar sus beneficios. Seguramente que en los tiempos de inflación hay gente que gana mucha plata, porque la gente pierde el control. Cuando los productos están fijos, uno recuerda cuánto valía, y ahora no sabés bien cuánto valía eso hace un año y perdés la noción del equilibrio. Por ahí la ama de casa que compra todos los días, pero vas a comprar una cubierta de auto que compras cada 2 años. No sabés si está... cuando no hay inflación, pues sí, no puede ser. Si pagué 3.000 pesos lo anterior, 2.000. Y ahora perdemos toda idea. La inflación es mala y cuando es hiperinflación, ni hablar. La inflación máxima tuvimos en el 89, que fue cuando Alfonsín dejó la presidencia. Junio del 89. Tuvimos una inflación proyectada de ese mes, la de ese mes fue casi 200%. Lo que valía $1 el día 1, valía 3 el día 30 de junio. Imposible, imposible. Por ahí ustedes son todos más jóvenes que yo.
A lo mejor hay algunos que no son tan jóvenes como yo. Pero había una persona en el supermercado que era el rotulador, el remarcador. Traque, antes que hubiera escáner, ¿no? Porque ahora que hay escáner, se modifica el precio en el escáner y chau. Entonces con un rotulador, y vos comprabas un paquete de hierba y tenía como 5 precios puestos uno arriba de otro. Era una cosa imposible. ¿Y quién más pierde con la inflación? El que tiene ingresos fijos. El que tiene bienes físicos, un auto, una casa, eso acompaña la inflación. Pero el que con un sueldito está muerto. Vos con un sueldito del día primero, mire, otros países han tenido inflaciones galopantes. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo una inflación enorme por emisión monetaria. Los sueldos se pagaban primero cada vez, después cada 15 días, después cada semana, después se pagaban diariamente. Y después el colmo de los colmos, se pagaba 2 veces por día. Entonces las mujeres, que en esa época estaban poco incorporadas al trabajo rentado, iban a las fábricas y al mediodía les pasaban a los obreros el pago de medio jornal para ir corriendo a comprar los insumos necesarios a tu alimento. Esas inflaciones son terribles. Ahora, desde el punto de vista de la economía, el desempleo es mucho más perjudicial que la inflación. Ahora, la inflación tiene un efecto psicológico en la gente. Cuando todo empieza a subir, el que compra, el almacenero compra al proveedor y ya lo sube, porque si después por las dudas si sube, cuando vendo eso, con lo que vendo no compro, la próxima se produce un desorden social terrible. La inflación es algo alarmante, es tremendo, ¿no es cierto? Y por supuesto que pediríamos para nosotros, que somos como unos habitantes, que fuera más transparente el tema de la inflación. Porque nadie puede hoy decir cuánto es la inflación en Argentina. Y bueno, nos guiamos por lo que dice el INDEC. Bueno, pero no son medidas que estén consensuadas por la población, no sé, algo así. Por ahí tendríamos que aceptar. ¿Por qué voy a aceptar yo los índices que da el Congreso, que dice que sacan? Y no sé tampoco. No sabemos. Pero, ¿por qué planteamos esta duda? Si la inflación fuera menor al 25%, ninguna paritaria cerraría por menos del 25%. O sea, por algo hay un consenso entre la patronal y los empleados, y entre el Estado y los empleados, de hacer paritarias de ajuste por año en torno a esa cifra. Quiere decir que la inflación, como dice el dicho, como diría mi abuela, por ahí, andaba ahí, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, ¿qué es el PBI? El PBI es el indicador más importante de la macroeconomía. Es un indicador que sintetiza todo lo que una región, un área, un país, un continente produce. Y eso lo medimos en términos económicos. No podemos decir, ¿cuál es el PBI de Argentina? Y son 300 vacas. No. Eso todo lo tenemos que pasar a plata. Entonces, todos los bienes que se producen son evaluados, son valorizados y es una cantidad. Y esa cantidad, si la queremos homogeneizar entre todo el mundo, la podemos convertir en dólares. Entonces podemos comparar cómo es la economía argentina con la economía de Brasil, cómo es la comparada con la economía de Paraguay. Siempre sabiendo que usamos una moneda internacional, una divisa que es el dólar. Argentina, obviamente, cuando hace su PBI lo hace en pesos. Después, para comprar, se pasa a dólares. Que en eso podemos hablar muchísimo si tenemos tiempo. Bueno, entonces, todos los sectores aportan a la economía. Y eso es lo que evaluamos. Tanto los bienes como los servicios. La economía se reduce siempre a bienes y servicios. Los bienes se valorizan por el precio de mercado y los servicios por lo que la gente cobra. ¿Cómo podemos valorizar la actividad de un maestro? ¿Cómo pueden valorizar la actividad de Vilafáfila, que vale poco por ahora, pero un día por lo que me paga el sistema educativo? Porque yo no produzco bienes. Un maestro no se puede evaluar, si no dirían que cada niño vale regresado de la primaria tanto, no puede ser. Es decir, los servicios, ¿cuánto es un médico? ¿Cuánto es cualquiera que da servicios? Los servicios son por los sueldos que cobran y los bienes por lo que valen por la cantidad. Bien, avanzamos. Había un tema que era Producto Nacional Bruto, que comprendía solo lo que producen las empresas nacionales. Hoy en el mundo hay muchas empresas extranjeras que hay en Argentina. No tantas, pero las hay muchas. Entonces, el Producto Bruto Interno comprende a producción de origen nacional como producción de origen extranjero en la Argentina. Por ejemplo, el petróleo antes del 2012, que Repsol era dueña de YPF, también iba en el Producto Bruto. No importa si las divisas después se van para España o se van para otro lado. La idea es saber cuántos litros
o metros cúbicos, hectómetros de petróleo sacó, cuánto vendió de combustible, de gasoil, nafta premium, lo que sea, y ahí se calcula. O sea, que este Producto Nacional Bruto ya quedó en desuso. Lo que usamos es el Producto Bruto. ¿Avanzamos? ¿Y cómo se mide el PBI? Y bueno, todos los bienes finales de todo se suma. Pero si yo sumo el bien final, por ejemplo, y digo, bueno, la historia del trigo en Argentina, ¿en qué termina? Y generalmente supongamos que termine y se haga solo pan. Tendría que ir a las panaderías, sumar lo que las panaderías producen y tengo todo. Pero ese valor, ¿a quién le corresponde? A las panaderías le corresponde, pero ellos no hacen la harina. Le corresponde al molino harinero también averiguar. ¿Y el molino harinero produce el trigo? No, lo producen los productores. Es decir, que hay una forma mucho más interesante que es saber el valor agregado de cada etapa de cada producto. O sea, voy a saber qué es lo que produce un sector, qué es lo que produce otro sector, qué es lo que es en Argentina y en todo el mundo. Se evalúa no solo por la producción final, sino por la producción en diferentes etapas. Ustedes saben que el sector primario se llama primario porque es el primero y produce materia prima, que es la materia primaria. El sector secundario, el sector de la construcción y la industria, ¿no es cierto?, que es el que procesa. Y el sector terciario, como veremos, el sector de los servicios, en el cual están los bancos, la docentes, los servicios del Estado, los hospitales, en el sector servicios. No es una industria en términos económicos. Bueno, es un tema que es una metodología. Una persona hace tareas en la casa, no es considerada una persona que está dentro de la población económicamente activa. Esa persona trabaja en la casa de un tercero, es considerada una persona. Eso es por un modelo para poder computar. Eso siempre se discutió. Es lo mismo que yo, cuando pinto mi casa, no figuro como... Pero por supuesto, es un tema que siempre se discutió si ese trabajo, pero inclusive, todo lo que es trabajo en negro no aparece. Nosotros, lo que aparece, un productor que planta maíz, es un valor que genera, eso no aparece. Por ahí, si vos hubieras como hacen los cálculos, yo me quiero morir, ¿no? Porque en cada provincia, dice, ¿cómo? Dice, por ejemplo, sandía. ¿Cómo se sabe cuánto se plantó de sandía? No sabe nada. ¿Qué hace? Va un tipo al seminario y le dice, ahí a Agropecuario, dice, decime, Josecito, ¿este año cómo te fue con la sandía? Mira, vendí bastante más que el año pasado. El tipo agarra de 500 hectáreas que tenía por 800. Así se hace. Pero eso no es lo fundamental en la economía. Eso no es lo que cierra los números. Lo que cierra los números son otras cosas. ¿Se entiende? Ahora, yo digo que el PBI argentino tiene una merma del 30%, que es el trabajo que no aparece en ninguna estadística. Por supuesto que los estadísticos saben eso y le dan un coeficiente de ajuste, pero nunca se puede ajustar por lo que no veo. En la provincia, el PBI, ahora se habla de 7.000 y pico de dólares. En términos económicos no puede ser ese PBI, es muy alto. Pero estoy seguro que si contabilizamos la economía en negro, por ahí podría llegar a los 7.000 dólares por persona. ¿Vamos? Bueno, fíjense, esto es la evolución del PBI en Argentina de 1970 a 2010. El de arriba, el rojo, es de México y el de abajo de Argentina. Observen lo que es llamativo y hay uno verde abajo que es de Chile. Chile, ahora con el torneo. Fíjense, ahí se ve el 2000 a duras penas. Fíjense arriba del 2000 la caída abrupta que hubo en la crisis del 2000. El fin del gobierno de De la Rúa. El Producto Bruto de ese año fue inferior al del anterior. Es muy difícil. Países que entran en guerra, que tienen catástrofes naturales, eso es común. Cuando los países van a la guerra, todos merman la actividad. Pero que un país que tiene la potencialidad de Argentina haya caído es por un desmanejo, un desgobierno político. No hay otra explicación. Bueno, como ven, la economía retomó el ritmo hasta el 2010 y no ha dejado de crecer hasta el 2014, a pesar de algunos pronósticos que decían que Argentina en el 2014 no iba a crecer nada. ¿No es cierto? ¿Avanzamos? ¿Qué otras cositas más hay? Bueno, hay que pensar lo que es Producto Bruto nominal y lo que es Producto Bruto real. El Producto Bruto nominal es cuando se calcula con los precios de este año. Imaginémoslo en Argentina. Tiene por ejemplo, por decir, medido en términos de pesos, un Producto Bruto de 6.000
6.000 billones de pesos, en pesos. Y este año va a ser de 7.000 billones de pesos, en términos nominales. Pero la Argentina creció la economía, no sabemos, porque el PBI se calcula producción por precio, y el precio porque está influenciado o influido por la inflación. Entonces, hay mecanismos que se llaman deflactores para hacer una serie de PBI a precios constantes, lo que se llama PBI real. Eso nos permite comparar una serie y decir, ¿el país creció o el crecimiento es solamente debido a un aumento de los precios? Otra forma es hacer el PBI en dólares. El dólar mantiene cierta estabilidad, con lo cual no es casi necesario deflactar, pero a veces tenemos problemas, como en la época de Menem, que tenemos un dólar absolutamente subvaluado y Argentina era una potencia mundial. Cuando se fue Menem y se terminó con el cepo que se llamaba convertibilidad, de ser un país como Bélgica pasamos a ser un país como Etiopía. O sea, que no siempre es bueno basarnos en el tema cambiario, es mejor utilizar los deflactores. Avanzamos. Bueno, acá tenemos también, esto está hecho en dólares, ¿no es cierto? El PBI nominal en azul y el PBI en PPA. A la pucha. ¿Qué? PPA. Digo, con $1 o con $1.000, ¿vos comprás lo mismo de Argentina que en Alemania? ¿Dónde compras más insumos o cosas? ¿En Argentina o en Alemania con $1.000? En Argentina. Te vas a Alemania, un hotel te sale acá. Y te vas a Bolivia y seguramente compras más cosas. Y te vas a Paraguay y ahora sabemos que compras un poquito menos. Eso lo sabemos bien por el puente. Entonces, cuando uno quiere uniformar el tema del PBI, tenemos que usar un convertidor que es, digamos, es como establecer en cada país lo que podés adquirir con los dólares. Entonces, eso se uniforma. Este valor que aparece acá, en PPA, que es una sigla en inglés, pero digamos, son con los precios de mercado, te permite ajustar. Entonces, hay países que tienen, por ejemplo, Chile tiene un producto bruto en términos de dólar común más alto de Argentina, pero pasado a capacidad de compra, o sea, dólares PPA, Argentina es mejor que Chile. De productos. Bueno, avancemos. Está todo en el apunte. Bueno, esta paridad de poder adquisitivo, que es la traducción en castellano de PPA, es lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Es todo lo que vos podés comprar en un país y lo homogeneizamos como si estuviésemos en otro país. Entonces, es parejo para todos. Entonces, aún teniendo un PBI en dólares más bajo, si podés comprar más cosas, estás mejor. Porque en realidad el PBI es un indicador de la actividad económica y también es un indicador de lo que se puede comprar. Sigamos. Bueno, acá tenemos evolución del PBI, también algo parecido. Como vemos en Argentina en el 2000, la caída impresionante en el gobierno de la Alianza, ¿no? De la Alianza, que determinó una pérdida de la economía y el fin de la convertibilidad, que nos tuvo sujeto a un programa donde era tan sobrevaluado el peso que no se podía exportar. Argentina ese año tuvo una balanza comercial o balanza de pagos que parecía desfavorable. Exportó menos que lo que importó. Y eso va conspirando con el producto, como veremos. Avancemos. Bueno, y acá puse esto porque me pareció interesante verlo, sin que tenga una fuerte connotación política. Esta es la relación, el ratio, la relación que hay entre lo que el país produce y lo que debe. Fíjense que cada vez la relación se iba subiendo al 2000, y a partir del 2000, ya sea por crecimiento del Producto Bruto o por algún tipo de artilugio de negocio de deuda externa, la proporción de deuda externa sobre el Producto Bruto decayó. Hoy Argentina, digamos, tiene 200.000, no sé, 160.000 millones de pesos de deuda y un PBI de 640.000 millones de dólares. O sea, el PBI, de ser equivalente a un PBI, ahora tenemos a un cuarto de PBI. Y eso es importante, y es importante porque mide la capacidad de pago de un país. Un país que tiene una deuda que supera su capacidad económica anual. Hay países, por ejemplo, Escocia, Irlanda, era un boom. Irlanda tiene una deuda externa que supera 10 veces el PBI. Grecia, ni hablar.
Inglaterra, o sea, Great Britain tiene una deuda externa que es 1,5 veces el PBI. Ahora, por ahí nos preguntamos, pero ¿cómo esos países deben tanto y mantienen una continuidad? Porque han sido países que han pagado con cierta regularidad. Estados Unidos tiene una deuda del doble, dos veces el PBI. Argentina cometió el error de no pagar. Y eso, en los sistemas internacionales bancarios, es terrible, porque el mundo financiero crece más que el mundo económico. Veremos luego por qué, por la tecnología. El mundo financiero crece más rápido que el mundo económico. Hoy ningún país del mundo puede funcionar sin un sistema financiero o, como veríamos en la esquina, sin un sistema bancario, que es el principal responsable del sistema financiero. Hoy no se puede funcionar, porque las economías del mundo son economías de futuro. Todo el mundo vive para el futuro. Y así se mueve la economía. Los países ricos, todos están endeudados. Los países pobres, menos endeudados. La deuda es un patrimonio casi exclusivo de las economías de los ricos. ¿Querés decir algo? No, sí, quería preguntar, si Estados Unidos tiene 2 veces Sí, ¿qué hace que el dólar se sostenga a lo largo de la historia siempre? Bueno, porque antes la moneda de un país valía por sus reservas que tenía. Hoy eso ha desaparecido del mundo. El país vale por sus estructuras y por su poder político en el mundo y por su extensión y por su mercado interno. Estados Unidos emite dólares para todo el mundo. Y la gente compra dólares con una certeza absoluta. ¿Usted compraría, por ejemplo, nuevos florines de Surinam? Ni loco. Yo qué sé qué pasa. El día siguiente me dice, no, lo mataron al presidente, ahora es el Cabo Rodríguez, el nuevo presidente, y derogó la moneda. Y el florín de Surinam, ahora tenemos la flor de loto americana. Sonamos. Miren la Argentina, imagínense la imagen de Argentina en el 2000 con la cantidad de cuasimonedas que había. Aquel Secor, Secacor, el Patacón, Quebracho. ¿Usted bajaría en el aeropuerto de, no sé, de Nueva York, en Boston, iría a cambiar y un tipo por el cambio le dice, te voy a dar no sé, los chamacos? No, yo quiero dólares. Bueno, eso crea una profunda desazón, una desconfianza. Y la economía es la ciencia del futuro. O sea, del futuro me refiero en el tiempo, no con futuro cierto. Y es la ciencia de la confianza. Si un país no tiene un marco político estable, no hay economía que valga. La economía va por detrás de la estabilidad política. Es inconcebible un país, ningún país por más recursos que, fíjese Irán, ¿qué terminó? Irak. Fíjese que tenía petróleo, que hoy es tener... Fíjese Venezuela, que tiene petróleo. Está bien que el petróleo bajó, pero igual, en un marco de un gobierno inestable, un gobierno que no tiene un consenso global, y es difícil tener una economía próspera. La gente no quiere invertir en el largo plazo. Nadie quiere invertir. Y la economía depende de la inversión. Y la inversión, como veremos, depende de las expectativas. Si vos tenés que te comprarte un auto y tenés un trabajo que en cualquier momento te rajan, no te vas a comprar el auto en cuotas, ¿sí? O sea, la inversión va a decaer. Te vas a comprar una motito o vas a andar a pie, pero te vas a hacer una inversión. Y al no consumir, la economía comienza a bajar. Porque el sistema se funciona así. La economía funciona toda de prestado, que es lo que los países del mundo tienen. Ahora, cuando te agarra un crack, te vas al diablo como Estados Unidos, que pasó en el 2008, todo porque la gente piensa un futuro mejor. Y la verdad que en la vida lo único cierto es el pasado. El presente es efímero y el futuro es incierto. Pero la economía no, siempre pasa lo mismo. Inclusive cuando vino el corralito, la gente decía, yo no pongo un mango más en el banco. Y ahora tenemos que la gente ha regularizado los depósitos, se olvida. Es como el que perdona a la novia. Te olvidas. Avanzamos, Luisa. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto es un tema que no me causa ninguna sensación buena traerlo acá presente, pero tengo mi obligación de decirles. Cuando veamos el Producto Bruto Geográfico, que es P, B larga de burro G, ese producto, es la hora ya. El PBG, ese Producto Geográfico es lo que se llama Producto por Provincias. Entonces, estamos sacando el PBI per cápita, que es el Producto Geográfico. Fíjense qué tal estamos abajo nosotros, esto es 2007 creo. Estamos menos de $5.000. Todas las provincias del norte tienen un Producto Bruto Geográfico o per cápita o un PBI inferior a la zona centro y a la zona sur del país. Este es
el gran desafío, como dicen ahora, que tenemos en la federalización económica de un país. La federalización no tiene que seguir solamente en la Constitución ni en la palabra de los políticos, tiene que ser efectiva en la realidad económica de la gente. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos que vengan tengan una raigambre federal. Sí, doctor. La pregunta es, pero también es cierto que Santa Cruz, que aparece en primer lugar, sí, tampoco tiene una distribución de eso que tenga. Es decir, es un índice, pero hay que interpretarlo con otro, porque así... El PBI es un indicador de la actividad promedio por habitante, lo cual no quiere decir que sea un indicador, digamos, de la justicia de la distribución. Ahora veremos, avancemos. Un poquito más les pido, ¿eh? 2 minutos más. Bueno, el PBI per cápita sabemos que es el PBI dividido la población. Nosotros decimos, bueno, el PBI de Brasil, que es la quinta economía del mundo, es gigantesca, y el PBI de Suiza está en el número 74. Pero si dividimos por la población, un suizo tiene más PBI per cápita que un brasilero. Y ni hablemos de China, que tiene un PBI que es casi la primera economía del mundo, y cuando dividimos por la cantidad de chinitos, estamos en el lugar 140, ¿sí? Atrás de todos. Bueno, tampoco eso quiere decir que todos los chinos tengan esa actividad. Es una actividad promedio. Hay otros indicadores complementarios para evaluar si ese PBI es una cosa que se distribuye en forma uniforme en la población o se distribuye en forma absolutamente desuniforme. Avancemos un poquito más hasta que aguantemos. Fíjense, acá tenemos países. Qatar, $106.000, traje los más altos. De Qatar a Australia en el top 10, fíjense, $44.000 por persona. Yo digo que seguramente hay países con una buena distribución. No sé si Brunei tiene distribución, porque es una especie de monarquía religiosa. No sé si Singapur hay singapurenses en las calles que piden limosna, pero fíjese la cantidad que tiene. Pasemos la otra. La que viene y puse donde está Argentina, que ahí le puse en colorcito. Argentina tiene un PBI de $20.000 casi. Y bueno, parejo con qué otros países, con Portugal, con Grecia, que está todavía ahí, mire, eso era 2013 los datos, ¿no? Con Hungría. Pero estoy seguro que Hungría por ahí tiene menos pobre que Argentina. ¿Por qué? Porque tiene una distribución de la renta promedio donde todo el mundo se aproxima a esto. Y no Argentina, donde hay los que ganan mucha guita y hay un montón de gente que no gana casi nada. Yo no creo que Hungría tenga planes en la medida que tenemos, ni comedores para la gente. Entonces Argentina puede ser un país que esté prendido, más o menos subiendo, pero en realidad hay un déficit social muy grande, porque esa renta que se gana no se distribuye homogéneamente. Es imposible que sea homogéneo. Un gerente del banco no va a ganar igual que un portero, lo digo con todo respeto, pero tendrían que balancearse. No puede ser que un gerente del banco gane 70 veces lo que gana un portero. Eso crea una situación de tensión social muy grande. Y eso vos lo ves en muchos países. ¿Cómo es lo que vos detectás por la calle? Por los barrios cerrados. Cuando ves esos barrios cerrados en Colombia, es porque la gente de guita quiere estar protegida de los que no tienen plata. Entonces se produce una tensión social donde la criminalidad es creciente. Eso no es duda. Avancemos. Y acá puse los países más pobres del mundo, que son todos son africanos. El país más pobre de América es Haití, que está casi en niveles de países subsaharianos, o sea que están por debajo del desierto, ¿no? Son los que van en la zona tropical africana. Fíjese Somalia, pobrecito, que está todo el día en guerra. ¿Se acuerdan de La caída del halcón negro, la película que venía y solo encontrás ruina, niños sin comida? Bueno, es un desastre. Hoy podemos pensar que Siria pronto va a estar entre esos países. Si Palestina no mejora su situación, va a ingresar en la zona de pauperización. En estos países solos no tienen solución. No hay solución. Argentina es un país no muy rico, pero Argentina tiene solución con su gente, con su territorio, con su industria. Inclusive países como Bolivia, habría que ver la viabilidad de la recuperación nacional. Argentina tiene todo para ser un país que puede crecer. Y de hecho está creciendo. Avancemos. Bueno, como decía, la economía se divide en varios sectores, históricamente 3 sectores: sector primario, que es el sector de la economía, agricultura y ganadería, pesca y eso; sector secundario, que es la industria; y tercero, los servicios. Hay un sector cuaternario donde hay información variada. Otros hablan
tecnología y otra de la información. Bueno, se verá. Hay que clasificar porque es un sector que va avanzando cada vez más y va ocupando, hay que asignarle un rol porque saldrían los demás sectores para crear un cuarto sector. Veamos algún dibujito animado, que no está animado. A ver. Bueno, ahí está lo mismo, ¿no? Sector primario, la agricultura, la pesca, el sector secundario, las industrias. La industria puede ser construcción también, ¿no? Que en la provincia de Misiones es fundamental. Si Misiones deja de construir, Dios mío, es un motor de la economía local la industria. Ustedes pueden ver la ruta, todo lo que se ocupa, ¿no? Los barrios. Es una herramienta fundamental para el desarrollo de la economía, sobre todo en infraestructura que la provincia necesita, y me parece que está creciendo a un ritmo, para mi gusto, sorprendente. Yo pensaría que hace 15 años, yo me acuerdo, en la ciudad de Posadas, hace 18 años había solo las 4 avenidas asfaltadas, y hoy te vas por cualquier barrio. Es decir, por más que vos no seas del gobierno, y en eso no pongo eso, pero pongo el acento en la economía, independientemente de quién la viene adelante. Ha crecido mucho la provincia y mire gente por acá y ve la costanera y la autovía que tenemos. Me parece que son cosas importantes. A mucha gente del interior le picha porque gran parte de la inversión va para Posada. Los posadeños estamos contentos, por supuesto, pero yo creo que en muchos lugares, en términos de escuela, en cada pequeña localidad hay una escuela secundaria. Mira, yo conozco pueblitos que yo estuve cuando se fundó Pueblo Ilia en el 84. Eran todas casitas de madera cuando hicimos, que pidió el gobierno en aquella época. Hoy te vas, tiene escuela secundaria, escuela primaria, muchas cosas, le falta el camino. Y bueno, y por supuesto que los teléfonos y la comunicación vial y la comunicación con Wi-Fi. Por ahí hay lugares que no tienen Wi-Fi, pero viste que la gente pone el teléfono y con el teléfono con 3G usan la... Es impresionante cómo la gente... Hoy vos vas a hablar con una persona de un pueblito y el tipo está al tanto de todo. No es como hace 40 años que te decía el tipo, jodeme que soy del campo. Hoy ya no existe esa expresión burda. Hoy la gente tiene mucha información. Y eso es debido a... Y ni pensar la luz, que es lo que más creo que ha crecido. Nosotros trabajamos en pueblos rurales, antes de 30 colonos, la mitad eran motobombas, porque no había luz, a explosión. Hoy, electrobomba para todos, porque todos tienen su... Por ahí no tienen trifásica, bueno, tampoco podés pedir todo, pero todos tienen luz. Para el freezer, que es un elemento fundamental, porque el colono, antes ¿cómo hacía el colono? Mataba una vaca, faenaba, carneaba, le iba y le entregaba al carnicero, y el carnicero le iba dando a poquito de otras vacas que iba faenando. Hoy no, el tipo carnea todo al freezer y asegura gran parte de lo vital de la economía de la alimentación, que es la proteína, que es uno de los déficits más grandes que tenemos en todo el mundo. El hambre del mundo es en parte hambre de proteínas, por eso es lo que vale, y proteína animal, no proteína de soja, ¿no? ¿Avanzamos? Un poquito. Bueno, acá está puesto como una pirámide, el sector primario, que a su vez transfiere al secundario y el terciario. Y algo más tenemos acá, creo que puse alguno de la Argentina, cómo se distribuye para que tengamos una idea. ¿Avanzamos, don Urisa? Ah, no. Bueno, Argentina más o menos el 9% sector primario, el 58% terciario, o sea que el secundario es 35%. En un tiempo acá hubo una persona que dijo que en realidad la economía agraria en la provincia no era muy importante, ¿no? Se dijo así. ¿No voy a decir quién? Para evitar... que la economía no era muy importante. Pero yo les digo, no es importante como sector que produce, pero usted le saca la producción primaria y acá hay dos industrias que son las que no utilizan sector primario, que son los diarios y la que hacen las bebidas colas. El resto, o hacen té, o hacen hierba, o madera, o esencia, o azúcar, todos. O sea, vos sacás el sector primario, que es acá el 9%, y paraliza los colectivos, los maestros de las escuelas rurales pierden sentido, entonces se cae la economía. Por eso, a veces la visión de la gente, del político, es una visión sectorizada, lo que hay que tener es una visión global. Misiones es una provincia que su riqueza de la economía se basa en el sector primario. Como dice la gente en el interior, si le sacamos el agro, Posada en 3 días se viene abajo. Y es cierto, Posada trabaja de los servicios que genera el primario y el secundario. ¿No es cierto? Inclusive el transporte, el sector servicios y está el sector terciario. Sin embargo, depende fundamentalmente de lo que es la producción. Otra más, un poquito más y ya avanzamos. Y nos vamos. Bueno, el tema del consumo y el ahorro. Y bueno, básicamente
la tendencia al ahorro, que es importante porque el ahorro de la gente es lo que determina la inversión de una sociedad, está dado por los ingresos de la familia y por la política impositiva. Suponte que el Estado retirase el impuesto a las ganancias. Mucha gente que hoy está pagando podría ahorrar y eso mueve la economía. El ahorro no significa que la persona que ahorra es la que invierte. En general, ¿qué es inversión en la economía? Inversión es afectar recursos a la actividad productiva. Por lo general, la persona, el empleado como yo, no hace inversiones. Por ahí me compré un terrenito, dice, viejo, qué linda inversión que hiciste. Eso no es inversión en economía, eso es una especulación. Inversión es poner plata para producir. Pero cada uno de nosotros, si sumamos nuestros ahorros, vamos al banco y el banco es el intermediario financiero. Y los industriales, las empresas, van al banco. Si no hay ahorro, no hay crecimiento. Ahora, Argentina tiene una tasa de propensión al ahorro de más o menos el 13%. Pero por ahí yo le pregunto a la gente, ¿y vos ahorrás? No, vos ahorrás, ninguno ahorra, lo tenemos. Entonces, ¿de dónde sale ese ahorro del 13% de la Argentina si la gente casi que no ahorra? El aporte fundamental de la tasa de ahorro es los fondos previsionales, lo que constituye los aportes jubilatorios que son forzosos. Eso es la base obligada del ahorro. Hay países que tienen un ahorro muy importante. Argentina tiene poco ahorro. Y tiene poco ahorro y tiene poca inversión, basada en recursos locales. Porque recursos financieros internacionales, hoy por hoy Argentina tiene, pero caro. Ustedes saben que toma créditos a tasas difíciles de pagar. Bolivia ha tomado crédito del 4%, Bolivia, y nosotros se nos piden hasta el 12%, que en materia de, comparado con las tasas testigos, la LIBOR y la prime rate, son tasas muy elevadas. Así que a Argentina no le conviene tomar tasas internacionales, prefiere utilizar los recursos locales, por eso está discutido el tema de los recursos del ANSES. Pero no vas a conseguir plata más barata que la plata del ANSES. No quiere decir robar, no quiere decir malversar, quiere decir tomar un recurso, devolverlo a una tasa razonable y no pagar una tasa imposible. Bueno, cuando se cansen me dicen, ¿ya está cansado? ¿Otro más? Bueno, la inversión, que es lo que decimos nosotros, depende la tasa, la demanda de inversión es la tasa o lo que la gente coloca para que sea aprovechado para la actividad productiva por las empresas. ¿Otras? Bueno, ¿y la inversión de qué depende? Y depende de las expectativas. Un empresario, por ejemplo, en Posadas se está construyendo a un ritmo como nunca se había construido. Tenemos la tendencia siempre de mirar para abajo, pensando que vamos a encontrar plata en el suelo, pero nunca encontrar nada. Un bichito va a encontrar. Pero si vos levantás la cabeza y te fijás, es impresionante Posadas, sobre todo cuando llegás del interior y entrás por la costanera, parece que llegás a Camboriú, los edificios que ves. Poco cerrás el ojito y te crees que estás estando acá. Te hacés la idea nomás, ¿no? Jugandito. Impresionante cómo se ha construido y eso realmente es un tema importante. ¿Y eso es por qué es? Y bueno, el que construye sabe que la construcción duró 1 año o 2, después es para alquilar o para vender. Tiene que haber una expectativa favorable. Si no, no te vas a meter en construir. Si no, la guita la pasas a dólar, como sea, y la pones debajo del colchón. Y ahí podríamos discutir en 50 años si el cepo es bueno o es malo, si el cepo coarta la libertad. Lo que digo es que mucha gente que siempre especuló, hoy prefiere invertir porque no puede comprar dólares al precio del dólar oficial. Entonces, los tengo en pesos que voy perdiendo o los pongo en actividad productiva. Esto es que estamos jugando con todo. Argentina está jugando con todo, sacando los chicos de la división inferior para jugar en primera. Eso va a tener que cambiar. En algún momento tenemos que pensar que la inversión tiene que ser, como en todo el mundo, a través de fondos, inversiones de riesgo, no gente que te presta plata para ganar guita. Tenemos que, sin duda, mejorar nuestro perfil de país con posibilidades de invertir, porque tiene muchas posibilidades Argentina. A pesar de eso, hoy las inversiones, bueno, por ahí escuchás, algunos dicen son muy buenas, pero en general la tendencia es que nos parece que estamos por debajo de la tasa de inversión en función de consumo, que tiene que haber una relación entre inversión y consumo. Sigamos. Bueno, y por supuesto, el nivel de capacidad instalada. ¿Por qué creció Argentina tanto después del 2001? Porque había una gran capacidad instalada y no había consumo. Es decir, el empresario para crecer no tuvo que comprar maquinaria, tuvo solo que comprar la materia prima y gente. Entonces, aumentó la demanda de personal, aumentó la producción, aumentó el consumo. Todo esto que el gobierno incentiva, 12 cuotas, ¿cómo es? Paga en 12, ¿cómo es? Claro, todo eso es una forma de incentivar el consumo. Hoy Argentina está parado arriba del consumo.
Y hay que pensar que eso no va a ser eterno, que hay que pensar que un día esto va a terminar porque las empresas no van a poder subir al mismo ritmo. Fíjense que el ritmo de Argentina, que es más razonable ahora, Argentina le va a crecer el 7 y el 9%. Hoy se espera un crecimiento del 3%, que es mucho mejor. Pero claro, estamos tan caídos que hacía falta avanzar en forma rápida. Y avanzó sobre la base del consumo. Ahora tenemos que equilibrar consumo con inversión. Avancemos. O sea, gastar un poco menos y ahorrar más. Poner el banco y que el banco destine el recurso a los empresarios. Y bueno, esto del ingreso, lo comentamos recién con el doctor ahí comentaba, es cómo se distribuye el ingreso en la sociedad. En el gobierno de la década del 50 de Perón, el 50% del PBI iba a pago de mano de obra. De todo lo que se producía, la mitad. Hoy difícilmente paguemos el 20%. Por supuesto que las condiciones han cambiado. Las empresas requerían mucha mano de obra y ahora hay una tecnología, y la tecnología se paga con inversión y la inversión se paga con el gasto de capital. Si vos tenés antes, en el 50 el maíz se cosechaba a mano. Sí, en el maíz se cosechaba a mano en la década del 50, uno por uno, como cosecha el colono. ¿Te imaginas? Argentina, que fue un país productor de maíz, la cantidad de mano de obra que tuvo que excluir del agro cuando salió la máquina. Porque la máquina cosechadora de maíz es de las más modernas, digamos, porque no era fácil, un día le podía explicar, no era fácil, es muy diferente a la cosecha de trigo y la cosecha, porque el marlo está en la mitad y no es terminal como el trigo, y eso requirió distintos, todo hace a mano, inclusive acá la gente hace a mano. Bueno, por eso la distribución funcional del ingreso básicamente tiene que compensar a los factores de la producción. ¿Y qué factor de la producción tiene la gente básicamente? ¿Qué es lo que ofrece la gente? De tierra, trabajo y capital. ¿Qué es lo que la gente tiene para ofrecer? Trabajo. Entonces hay que pensar que es importante el trabajo para mantener la actividad económica y mantener el consumo. Por eso la tendencia es siempre a mantener a veces lo fundamental que es el trabajo. Y el capital, bueno, siempre veremos eso. Avancemos. Bueno, esto es más complejo, estamos a todo trapo. Esto es una medición cómo se distribuye el ingreso, que se llama índice de Gini, porque es un estadístico italiano, no sé, Giuseppe Gini, que estableció ese índice, que es fíjense, y también otro que hizo esa curva que se llama Lorenz. En el eje de las abscisas están los ingresos y abajo la población. Si el 20% de la población que menos gana, a la izquierda, gana el 20%, y el 20% de 80 y 100 gana el otro 20%, la distribución es equitativa. Todo el mundo gana lo mismo. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Ningún país del mundo la gente gana todo igual. Inclusive en los países de los bloques comunistas, las economías centralizadas, como fue Rusia, China, Cuba, Vietnam, Camboya, nunca tuvieron un sistema. Siempre hubo que ganan más y otros que ganan menos. Eso se mide a través de Gini, que en realidad se lo voy a dar por material para que lo vean con tranquilidad. Fíjense que el área A y el área B, en la medida que el área A se expande, la distribución es más desigual. Fíjense que en este caso, la línea roja, el 20% más pobre, ¿cuánto ganaría? Y 20 y pasamos al ingreso, el 3%. El 20% más pobre gana poco. Y fijémonos, el último 20, de 80 al 100. El último 20, llega a la curva 40, gana el 60%. Eso es una medida de la desigualdad que hacemos referencia respecto del PBI. El PBI es una medida promedio. Ahora después, cómo se distribuye, depende del país. Argentina está posicionado mal respecto del índice de Gini. Hay una concentración en la economía. Pero les cuento para la alegría de ustedes que Paraguay está mucho peor, que Brasil está mucho peor y que Estados Unidos también está peor que Argentina. A pesar de eso es increíble. Estados Unidos tiene una concentración de la economía. Sí, es un país muy poderoso, es un cuarto de la producción del mundo, pero no tiene una distribución como otros países. Pasamos, don Luisa. Es una tendencia nefasta global. Sí. Bueno, Gini es una medida que utilizó Conrado, no era Giuseppe, Conrado, Gini. ¿Cómo es ese italiano? ¿Bien? Vos que estuviste ahí, más o menos, ¿no? Para Hugo Coliche. Bueno, el índice varía entre 0 y 1. 0 es la perfecta igualdad, la recta. El 10% pobre gana igual que el 10% rico. Y cuando tiene a 1 es la perfecta inequidad. Veamos cómo estamos rankeados los países. Puse algunos ejemplitos, a ver. Veamos. Bueno, Noruega
primero en el ranking mundial. En Bélgica, ocupa el 5º lugar, un jardinero gana igual que un profesor secundario. Pero la gente quiere ser profesor secundario y no quiere ser jardinero. Y traen jardineros de otras partes de Europa. Y vienen otros mogrebíes del norte de África y turcos de la zona europea. O sea, a veces el dinero en esos países estables no es tan importante. Uruguay es el país de América que está mejor situado en cuanto a distribución de ingresos. Inclusive Uruguay es el país que tiene menos pobres en América del Sur. Uruguay es un país pequeño y como siendo pequeño y con un mercado interno pequeño puede mantenerse. Y bueno, podríamos indagar y ver muchas cosas que no nos gustan de los gobiernos que nos han gobernado desde no sé cuándo hasta ahora. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que Batlle dijo que Argentina era un país de ladrones? ¿Se acuerdan? Dios mío. Bueno, fíjese que Chile, que es un país que está mejor rankeado en términos de PBI que Argentina, no PPA, pero sí en términos de dólar internacional, tiene una distribución peor. Por eso es que muchos chilenos ven a Argentina. ¿Cómo? Chile que está también, Chile tiene esto, Chile lo otro, que ganamos la Copa Sudamericana, que tenemos a Valdés que choca la Ferrari. Igual, está 141. Y bueno, y China, la economía que más crece, fíjese la desigualdad. En el mundo debe haber acá, está 190 países que están evaluados con esto. 156. A veces este índice no mide el crecimiento, pero mide la desigualdad. Ahora, en China vos te afanás algo y te matan. Es decir, tiene un sistema severísimo. Si fuera con una economía, con una justicia y una control policial como Argentina, los chinos se comen entre ellos. Es notable la diferencia, ¿no? Pero tiene un régimen mucho más estricto. Por eso, a pesar de estar tan abajo en la distribución de ingresos, son tan respetuosos de no afanarte nada. Bueno, la política distributiva es lo que hace el gobierno a los efectos de evitar esas cuestiones de la distribución desigual. El gobierno hace muchas cuestiones distributivas, ¿no es cierto? Para lograr que muchos grupos sociales que tienen acceso a los recursos puedan tener. En Argentina hoy tenemos pobres y tenemos lo que está debajo de los pobres, que es los que no cubren la canasta alimentaria, que se llaman indigentes. Argentina es un país con cada vez menos indigentes, porque la transferencia del Estado y la política distributiva hace que la gente tenga plan aquí, plan allá, comedor. Están casi desapareciendo. Pero ¿qué es lo que se engrosa? ¿La clase media o los pobres? Los pobres no pueden salir si no es con la política laboral. No hay caso. Tiene que ser con la política laboral, con una estrategia para que la gente trabaje y gane bien. Los indigentes los puede solucionar, que es bueno, porque todas las oportunidades me parece excelente. Pero esto son soluciones transitorias. No podemos tener 40 años pasando gente, de la gente carenciada a gente pobre. Eso no es solución para el país. No es solución ni para nosotros mismos. Porque el Estado, ¿de dónde saca la plata? El 99% de la plata del Estado proviene de los impuestos. Muy pocas. Ahora tiene a Repsol, que es una empresa que podrá generar dividendos, pero no es una cosa. El impuesto es lo que mueve el Estado. Y el impuesto lo pagan los que trabajan. Porque el que no tiene actividad no trabajan. Los MBA que viven ahí en las aldeas no pagan nada. Solo pagan cuando van a comprar algo a la civilización, que pagás el IVA, que es un impuesto terrible, porque el más pobre paga el mismo IVA que el más rico. Después podemos conversar también de eso. Avancemos. Un poquito más, un esfuerzo más. Estamos por caer. Bueno, ¿cómo el gobierno mantiene su política de distribución? Con el sistema impositivo, le saco al que tiene. Con la transferencia, le doy al que no tiene. Y con la intervención en el mercado. Pongo precios cuidados, pongo precios máximos, voy buscando que intervengo la economía. ¿Eso está bien o está mal? Mire, antes de la crisis del 29 en Estados Unidos, nadie pensaba en Occidente en que el Estado tenía que intervenir en la economía. Se hablaba del Estado gendarme. A partir del 29, con la crisis de Wall Street de Estados Unidos, aparece la teoría de Keynes, que es un economista británico, escocés, que estuvo al servicio de Roosevelt. A partir de ahí, el Estado interviene, y hoy interviene en todo el mundo. Hoy no hay economía liberal pura en ninguna parte del mundo. Habrá economías con menor intervención estatal, pero todo el mundo, el Estado, privilegia la situación de la población. Sí, Elida. Los procesos de industrialización creo que también, al incorporar valor agregado y demás, generan empleo y utilizan también todo el mercado. En el año 2000. Y a su vez, me parece, por ejemplo, cuando acá se instaló la Cineta, que vinieron las turbinas Que se hicieron, francesas, bueno, algunas hicieron en Mendoza.
Algunos hizo Pescarmona en Mendoza. Algunos, Sí. pero también eso tiene que ver con la tecnología, con la generación de la ciencia y la tecnología acorde Bueno, a nuestra propia producción. Acá estamos analizando la intervención en el mercado. Importancia el papel de los institutos educativos. Pero eso seguramente lo analizaremos cuando veamos. Yo les comenté que cuando se hizo el plan Marshall para Europa, revivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de bombardeos, Alemania quedó. Entonces, pero cuando fueron a decir a los japoneses qué es lo que ellos querían, le dijeron queremos plata para educación. Hoy la educación... Es todo, la economía tiene ciclos. No sé si los ciclos son exactos, ¿no? Pero son ciclos. Prosperidad, como eso dicho bíblico de 7 años de vacas flacas, existe. Pero en la medida que la economía se independice de la producción primaria, los ciclos son menores. Pero hay ciclos financieros. Bueno, avanzamos un poquito más, últimos instantes. El impuesto es una obligación que el Estado hace a la gente y es obligatorio y es por ley. Bueno, vamos a dejar acá porque si no... se va a ir todo, voy a quedar yo solo con don Urizar, así que bueno, les agradezco mucho como siempre, esto va como todo a presión, pero el próximo lunes traigo todo el material y las preguntas para que aprueben los que estudian. Y muchas gracias por la paciencia, como siempre.